cosas, no veíamos esos problemas. Pero sí vi, por ejemplo, el momento en que esta directora tuvo problemas, tenía su ideología, y una vez estando acá, ingresaron el ejército acá acompañado a revisar unos papeles en la dirección. Después revisaron su casa y después esta persona se retiró de la educación, fue removido. Y a raíz de eso, ¿vos observaste algún otro cambio en la manera, por ejemplo, de enseñar o de tratar a los chicos dentro de la institución? ¿Me hablas de antes comparado con ahora? No, digamos, de la democracia, desde que vos empezaste, comparado con la dictadura. No, en realidad sí, cambios. Yo soy uno de los profes de la evolución, digo yo, porque la evolución de Charles Darwin, ¿se acuerdan? Donde sobrevive el más apto, el más fuerte. Nosotros sufrimos todos los cambios, absolutamente todo. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué cambios viste? Mirá, nosotros, yo les comento, yo comencé trabajando en esta escuela cuando me quedaban unos finales para rendir, para recibirme de médico veterinario, y después la que continuó, que se llamaba Franceschini, la directora, no había profes. Montehermoso es un lugar chico. Hoy ya, con las conexiones que tenemos por los medios de comunicación, imagínense que en ese momento no existía ni el correo electrónico, nada de lo que vemos ahora que nos parece algo común, algo normal. Entonces me invitó personalmente, como yo ya me estaba por recibir, a trabajar en la escuela. Y una de las motivaciones que me dio el hecho de poder venir a dar clase y enseñar, era que antes el sistema educativo estaba muy centralizado en el profesor y no en el alumno. ¿Ejemplo me podés dar de eso? Sí. Una explicación en el pizarrón. ¿Lo entendiste? Bien. ¿No lo entendiste? Es un problema. Entonces la pedagogía también fue evolucionando, donde los profes buscan distintas estrategias para que ustedes puedan ir adquiriendo el conocimiento, practicándolo, internalizándolo y puedan desarrollar lo que estamos enseñando cada uno en su ciencia, ¿no? Entonces la respuesta sería, sí, cambió mucho la pedagogía. Es decir, antes era muy rígido. Imagínense que nosotros ingresábamos al salón y nos poníamos de pie a la entrada del profesor, ¿sí? ¿Y en época de dictadura había ciertas reglas específicas? Las reglas eran, o algo así. En cuanto a reglas de cumplimiento, sí. Por ejemplo, existían las amonestaciones. Amonestaciones eran cuando alguien hacía algo que produjera un daño dentro de la institución, sea físico, sea emocional, tenías una sanción. Y se ponía en base a un número de acuerdo a la gravedad. O sea, podían ser 5 o 10 amonestaciones. ¿A dónde llega esto? Llegaba hasta 25. A las 25 amonestaciones, si te sancionaban con las 25 amonestaciones, ustedes quedaban, nosotros quedábamos libres, es decir, perdíamos el año. Automáticamente nos teníamos que ir de la escuela. Cosa que ustedes saben que ahora no existen esas amonestaciones y que nadie los puede sacar de la escuela. Bueno, tuve muchos bastante conocidos que tuvieron a 25 y perdieron el año. En tal caso hasta uno que fue intendente. Si no cumplía ciertas reglas que estaban impuestas por la dictadura, ¿qué era lo que ocurría? Las reglas se cumplían, a ver, nosotros teníamos, yo les comento algo, a mí me gusta siempre hablar del lado de la parte emocional de cada uno, como percibía la escuela. Ustedes imagínense que en esa época nosotros, para estar en la escuela, era un gran sacrificio para nuestros padres. Yo vengo de familia orgullosamente trabajadora. Nosotros teníamos que entrar con uniforme a esta escuela. La calefacción está matando. Nosotros teníamos, los varones entrábamos con blazer azul,
camisa, corbata, pantalón gris y zapatos. Todos. Pero eso es un inconveniente. No, nosotros no teníamos ese inconveniente porque el saco era del abuelo, la camisa y la corbata porque era del papá, algo un poquito con el calor. Y las alumnas, las chicas, con guardaespaldas. Esa era una condición sine qua non. No se podía ingresar al establecimiento si no tenías ese uniforme. ¿Sirvió de algo eso? Sería la pregunta. De alguna manera nos daba identidad. Nosotros, yo recuerdo en la fiesta de la primavera, obviamente que ya cuando empezaba el calor nos permitían sacarnos el saco, estar con la camisa y la corbata, ¿no? Cuando salíamos de la escuela, a veces para que nos reconocieran, teníamos la posibilidad de ponernos el blazer y caminar por la Rambla como estábamos orgullosos de ser parte de la escuela. Y ahí decían, ahí vienen los chicos del secundario. O sea que como pertenencia era una parte del juego de la pertenencia que nos daba la escuela. Tener ese uniforme. Ningún escudo ni nada, ¿eh? Era saco azul. Pero todos sabíamos así. En contraposición, los docentes, los profesores también venían a trabajar de camiseta. O sea, venían con una vestimenta. Y las profesoras, bueno, muy ceremonial, pero prácticamente la vestimenta era muy fuerte porque, bueno, con buena vestimenta en cuanto a decir buena, no de calidad o de marca, sino con cuanto a la presencia, ¿sí? ¿Y cómo era la relación respecto al alumno-docente? La relación fue cambiando si lo comparamos con ahora, ¿no? Antes al profesor se lo trataba de usted, era una distancia mucho más lejana de lo que tiene usted la posibilidad de estar conversando con sus profes ahora. Es decir, la mayoría eran profesionales y no tenían mucha trayectoria pedagógica. Pero ¿se acuerdan que les dije al principio? No había docente. Entonces, había una materia que era contabilidad y buscaban un contador. Había que dar una materia, qué sé yo, construcción de la ciudadanía, buscaban un abogado. Entonces, había que dar biología, venía a dar clases un médico. Pero alejado de la parte pedagógica, es decir, la explicación, el estudio que da ser profesional de la educación, estaba un poco alejado de eso. ¿Qué significaba? Que era muy estructurado. O sea, un tema, estudien biología, tienen que estudiar mitosis de la página 100 a la 180 el lunes que viene, listo. Y si no lo entiendo... ¿Y vos sentías que aprendías algo? Nosotros... Porque era memorizar, ¿no? No era tan extremo. Yo hablo en general, en particular, tuve excelentes profesores, pero excelentes. Lo que pasa es que nosotros aprendimos algo a través de las cosas. Cuando se cumplen las normas, todo funciona. O funciona lo mejor que se puede obtener en el estándar de lo que uno pretende. Cuando todo está confuso, las cosas no funcionan. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Nosotros en ese sistema, de todos los que nos recibimos, el 80% son profesionales o tienen estudios. Porque de alguna manera la exigencia te da el entrenamiento para continuar los estudios. ¿Se entienden a dónde apunto? Si vos exigís, yo les comento algo, por ejemplo, y esto nos pasaba a la mayoría, ¿no? En la escuela a mí me aclaraban algo. O sea, siempre mi papá fue muy práctico en esto. Me dijo, en la vida se cerrá si querés eso. En la vida se trabaja o se estudia. O las dos cosas. No hay tercera opción. O sea, tenés que trabajar, querés estudiar, te apoyamos, hacemos el esfuerzo, tenés que elegir, pero tercera opción de estar dando vueltas mirando que en la vida no daba para eso.
La escuela, nosotros sabíamos que podíamos llevarnos matemática, digo matemática se me ocurre, ¿no? Matemática o lo que vos quisieras. Ahora, no llevar un problema que la escuela llame a nuestros padres a decirle que teníamos mala conducta, porque le teníamos más miedo ir a casa con ese problema que lo que hubiéramos hecho acá. Ojo, todos éramos traviesos, todos teníamos adolescentes como ustedes, pero en cuanto a la rigidez de conducta, bueno, sí. Por ejemplo, nosotros en los pasillos tocaba el timbre, vieron donde ustedes tienen, donde está el patio, donde está la bandera nacional. Ese patio sigue siendo el mismo de la escuela que cuando empezó. Era de arena, por supuesto, el piso. Pero nosotros de acá al patio no se podía ni gritar, ni hablar, ni escuchar música, ni nada. ¿Y por qué se hacía eso? ¡Oh, qué ceremonial! Porque había otros salones, se hacían por tiempo los recreos, para que no se mezclaran todos y hubiera problema. Entonces salía segundo, tercero, después salía cuarto y quinto, al recreo, ¿no? En tiempos desfasados, entonces salía en silencio porque las demás aulas estaban en clase. Si yo paso y hay griterío, que me ha pasado dando clase, que está dando clase, se escucha música, qué sé yo, que te interrumpe la clase y no podés dar clase, los perjudicados son los alumnos y por ende también el profesor. Entonces se buscaba mucho las formas de convivencia. Que había rigidez, y sí, esto es como el semáforo, si está en rojo y vos lo pasás, la multa te la cobra. Y es carísimo, y sí, no pases en rojo. ¿Viviste en el periodo de la dictadura algún episodio cercano o de censura? En cuanto a como alumno, Sí. no. Nosotros en la escuela, por lo menos en esta escuela, no teníamos ningún tipo de censura en cuanto a lo que es la política en sí. Cada uno en su familia escuchaba hablar de política, obviamente que no entendía nada. Hablaban de un político o algo, no escuchaba lo que escucha en la familia. Lo que sí en la escuela no se hablaba. ¿Y recordás, por ejemplo, algún hecho de censura en cuanto a libros que no estaban en la biblioteca o materiales que no se podían usar? De lo que yo te puedo contar, la biblioteca, imagínate que teníamos materias como, ustedes ahora que tienen biología y genética, existía botánica, zoología, les cuento materias. Les contaba a la profe, teníamos mecanografía, porque la sala de computación antes eran salas de máquinas de escribir, porque éramos perito mercantil. Vos después ibas a trabajar a un banco, tenías que escribir en la máquina y tenías que escribir tantas palabras por minuto. Bueno, todo eso estaba en ese sistema. No teníamos ningún tipo de censura en cuanto a biblioteca. Lo único que había era la biblioteca de información, que les aclaro, chicos, era, comparado con ahora, era una biblioteca muy sencilla. Pero cuando digo muy sencilla, eran casi todos libros donados, y la escuela se sostenía por la cooperadora. Yo me acuerdo de mi papá cuando empezaron con toda la construcción de esta escuela, fue uno de los que empezó a hacer la instalación eléctrica de esta escuela. Después venían los que tenían la profesión de albañiles a hacer la parte venían de noche a pegar bloques acá. Porque la entrada, si entran a la izquierda, era el primer ingreso que tenía la escuela, donde ahí estaba la Secretaría de Dirección. Y donde estuvo la biblioteca, ¿se ubican? Ahí era el salón de quinto año, ahí estuve yo, sentado estudiando. Donde estaba la biblioteca, que ahora que sale a pronunciar. Sí. Bueno, ese era el salón de quinto año. Y como no alcanzaba, porque a medida que, como se creó la escuela, no había lugar para tantos, se trajeron del Ministerio de Educación, nosotros le decíamos, se van a reír, jaulones, porque parecían unas pajareras, eran todos unos
tipo container de chapa. ¿Los gallineros? ¿Eh? Son los gallineros de los... Claro, los famosos gallineros, donde los ponían acá en el patio donde salen ustedes, por lo reiterado, está la bandera, ahí había dos, y eran todos de chapa, se improvisó una instalación eléctrica, y yo a veces, cuando estaba trabajando acá, les comentaba a mis compañeros y eso, digo, a veces nos quejábamos del frío, qué frío que hace la mañana, hablando de la calefacción. No teníamos calefacción. Y hacía igual de frío que ahora. ¿Saben con qué se calentaban esos jaulones? Con estufa de cuarzo, que la conseguía el docente. La estufa de cuarzo se ubica, ¿no? La de los tubos eléctricos. Enchufaba, imagínate lo que calentaba eso. Y era hermoso porque vos estabas a la mañana en plena helada y cuando calentaba la estufa con la chapa condensaba y empezaba a caer gotitas de agua. Entonces vos estabas con la carpeta, hacía ¡pic! Una gotita. Donde estaba, les comentaba ahí, quinto año, ahí el calefactor, ¿saben qué era? Una estufa que se llamaba Gran Metal. Era una estufa queroseno. Se usaba como calentador para tomar mate. Bueno, esa estufa se prendía en un rincón, se tenía prendida para entibiar el salón, que era muy frío. Pero, ¿saben qué era la distancia entre todo eso? No eran quejas. Uno venía a la escuela y sentías la sensación siempre de que estabas en un lugar muy importante, tus padres estaban orgullosos de que vos vinieras, porque mi papá salía a trabajar y me dejaba en la escuela, o a veces me venía caminando de casa, porque no había colectivo, no había taxi, no había nada. Y venir caminando, yo estoy a 15 cuadras y veníamos caminando. Y el orgullo era de estar y pertenecer a la escuela. Porque, ¿qué pasa? Los sistemas cambian, pero la escuela queda. Cambian profesores, cambian políticas educativas. Si uno compara los tiempos, ¿qué es mejor y qué es peor? Cada uno tiene su vivencia. Nadie puede decir lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor. Era distinto. Lo que sí les aclaro algo, en cuanto al respeto y la formalidad, sí hay una distancia muy grande. Digo el respeto al trato entre nosotros, ¿sí? Es decir, había un distanciamiento, en la simetría de que el director, nosotros le teníamos pánico al director. No por nada, pero la imagen, es más, mi primer directora, si un día me hacía una sonrisa, me quedaba, digo, me debe querer. Para que ustedes vean el distanciamiento, ¿no? Pero el resto era un orden distinto al que hay ahora. ¿Se entiende? O sea, travesuras siempre hubo. Los adolescentes siempre hacíamos cosas, ¿no? Siempre algunas travesuras se hacían. A ver, yo les doy un ejemplo. Ni se te ocurriera escribir un banco rayado. Ni se te ocurre. Hablo de mi época. Porque las consecuencias eran graves. ¿Sí? Según ingresaban todos los salones, había una orden. Estoy comparando eso para que ustedes se den una idea de cómo era el sistema. Recién... Perdóname, si funciona o no. Ahora depende más de ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque si bien ustedes tienen la posibilidad de adquirir el conocimiento con una facilidad más profesional, ahora por parte de, justamente, valga la redundancia, de los profesores de educación, está mucho dependiente de que si ustedes quieren o no. Entonces, ante las posibilidades, ahora le sacaron la repitencia, ¿no? Sí, Todavía no. El año que viene. Rige a partir del año que viene. Bueno, esas son cosas que a mí no me gustan. Yo creo que todo necesita un esfuerzo y una voluntad de cada uno. Ojo, docente y alumno. No es todo que recae en el alumno. Docente y alumno. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿saben qué pasa, chicos? Hoy se los digo y van a decir, este viejo viene a darme un sermón. La vida se pasa rápido. Ustedes son quintos, ¿verdad? Sí. ¿Se dan cuenta que el año que viene terminamos? O si no se dieron cuenta, ya se van a ir dando cuenta tal vez el año que viene.
Y si se ponen a pensar van a decir, pasó rápido. Entre esto y lo otro. Les digo, la etapa más linda que viví, no la digo por compromiso, porque yo nunca hablé por compromiso, una de las etapas más lindas que pasé fue en la escuela secundaria. Donde tuve y tengo mis amigos, donde compartimos los buenos momentos, nos seguimos acordando de los malos momentos, donde nos juntamos por ahí antes de fin de año para una cena, o comer, o charlar. Después si siguen estudiando, terciario, universitario, profesión, lo que sea, no es lo mismo. No es lo mismo que esto que ustedes están compartiendo. Porque acá es un tiempo que se conocen, es un tiempo que conocen a los docentes. Llega un momento que ya nos conocemos tanto que hasta el profesor ya, si los va teniendo año tras año, los mira y sabe si estudió o no estudió. Y es algo muy linda la etapa del secundario. Tal vez se esté perdiendo un poco o alejando, lo que yo estoy viendo, lo que es la parte esa del cariño a la escuela. Parece sermón, pero acuérdense de esto. Después cuando no vengan más, porque algún día cuando se vayan de acá van a llorar, qué sé yo, pero no vienen más a este salón. No se van a sentar más, no van a venir más 40, pero van a ver que les va a agarrar la nostalgia. Cada vez que vean la escuela les van a traer. Enseguida verla es algo emocional, porque uno a la larga le toma mucho cariño. Es un lugar donde uno se forma y donde uno tiene que agradecer que justamente la escuela nos da la posibilidad de poder seguir el camino. Porque el juego se trata de eso. De acuerdo a lo que yo quiera, voy a poder después lograr las cosas. No es lo mismo terminar sin saber matemática o zafando que aquel que hizo el esfuerzo, porque después cuando quiere continuar tiene las herramientas para poder hacerlo. Si acá fuera formación profesional y enseñaran carpintería, si yo termino recibiéndome de carpintero y después cuando tengo que trabajar no sé agarrar el serrucho, no es el problema. Con una diferencia, después si quiero que alguien me enseñe, le tengo que pagar. Es para pensar. Recién... ¿No? ¿Está serio? ¿Está seria? Recién mencionabas que tenía materias como zoología o botánica. ¿Qué otras materias tenías? Les cuento una materia que por ahí les va a llamar la atención. Como nosotros, les queda claro, el título secundario, comparándolo con esta época, era mucho más importante en cuanto a salida laboral, ¿se entiende? Para que se den una idea, yo terminé y lo primero que me dieron la posibilidad si quería trabajar en el Banco Provincia. Acá hubo una época que teníamos 4 bancos. El Banco Pampa, el Banco Coronel Dorrego, el Banco Provincia. Una de las posibilidades era trabajar en el banco, porque nosotros salíamos, o sea, me sirvió a mí, por ejemplo, de manejar toda la parte contable de mi comercio. Salíamos con una buena preparación. Entonces, las materias, por ejemplo, había una que se llamaba estenografía. ¿Cómo? Estenografía. ¿Qué era? Uy, no saben qué difícil que era. Es una materia que se hace todo por signos. Entonces, ¿de qué te servía eso? Que cada frase, cada palabra se abreviaba con una serie de signos. Esos signos, vos hablabas, el profesor estaba explicando y vos en la hoja podías copiar textualmente todo lo que estaba diciendo. Se entiende que si lo hacen en letra caligráfica no les da para copiar todo, ¿no? Por la velocidad. Bueno, con esa materia nos permitía a nosotros que la profesora estaba explicando su materia y ella hablando y yo le estaba copiando textual todo lo que estaba exponiendo. Todo con signos. Obvio que es difícil porque había que acordarse, esos signos envolvían frases o palabras, ¿no? De manera que se hacían 2 signos. Entonces la profesora decía, de manera que esto, y yo ya con esos 2 signos estaba diciendo de manera que esto. Por eso me permitía copiar de todo. Eso era una materia. Bueno, mecanografía no hay más por el tema de las máquinas de escribir, que ya son obsoletas. Caligrafía y dibujo. Materias que me parece que tendría que ver. Caligrafía es cómo se escribe
No falta de ortografía, sino la calidad de la letra. Nosotros no podíamos hacer exámenes escritos en imprenta. A lo sumo un título. No se permitía. No te aceptaban un examen. No es escribir como podés, sino es escribir como debes. ¿Se entiende? Entonces teníamos caligrafía, teníamos dibujo, y ustedes dirán, ¿y dibujo? Sin embargo, por ejemplo, yo gracias a la escuela y dibujo pude pintar cuadros y exponer algunos cuadros que tengo en óleo. Me dio la perspectiva, me dio la forma, la matemática, de hacer la profundidad, de hacer un cubo, que no es lo mismo un cuadrado que un cubo, de poder hacer perspectivas, porque son todas herramientas. La escuela, a veces ustedes vieron que hay materias que dicen, mire, esto no me gusta historia, no me gusta biología, mucho más. Sin embargo, cada ciencia a ustedes les va a dar algo, aunque no te guste. Está bien, matemática y lengua o literatura yo las considero muy, muy importantes, porque sin eso, después para estudiar cualquier cosa, hasta para trabajar en un kiosco si no sabes matemática. Pero cada parte de cada ciencia tiene algo que les va a ir dejando, que les va a servir. Porque incrementa la imaginación. Miren, yo cuando salí del secundario y empecé en la universidad, yo hice 1 año y medio de educación física en Bahía Blanca. No me gustó. No me gustaba, aparte no me gustaba mucho Bahía Blanca, no me integraba en la sociedad. Me fui a La Plata, rendí el ingreso de medicina. Hice 2 años de medicina humana. Me di cuenta que no podía, porque cuando entraba a los hospitales, veía cosas que a mí humanísticamente digo, no puedo ser médico porque no toleraba, me hacía mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si ver a gente muriéndose me hacía mal, para ser más claro. Después, bueno, a lo último me dieron la última chance, me dijeron, esta es la última, o patea el penal, o lo haces, o te vas al banco. Mi familia, bueno, después sí me gustaban los animales, y bueno, ahí sí encontré lo que me apasionaba. Después estudié de profesor. Les quiero aclarar algo, yo fui profesor porque justamente cuando me invitan a trabajar en esta escuela, mi primer sueldo fue de 350 pesos. Así que miren ustedes cómo cambió todo, ¿no? 350 pesos. Yo fui el que inauguró el laboratorio de biología y bueno, nada, yo acepté venir a trabajar a la escuela porque quería explicar, porque me dio bronca cuando había profesores en esa época que no explicaban. Y vos te sentías mal. Porque yo puedo estar explicando biología y por ahí vos lo enganchaste de 10 o de 10, pero hay alguien que no lo entendió. Y vos no tenías la explicación de eso, que eso va a tu pregunta que cambió. Entonces, arreglatelas. Yo no te explico a vos 2 meses. ¿Y vos cómo te vas a sentir? Hacía mal, porque decía, yo seré tonto, que no tengo capacidad. Porque es verdad, no todos entendemos todas las materias igual. La que te gusta la vas a aprender más fácil. La que no te gusta te va a costar. Bueno, por eso empecé, para explicarle a los chicos que no pasen por ese momento, porque en cierto modo yo también lo viví. Es decir, que alguien te diga, este resultado es así, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Esa es la diferencia, entre otras cosas, con ahora. ¿En qué año empezaste a trabajar como docente? Y yo empecé en el 92-93. Porque me recibí en el 94. Así que empecé en el 92. Y ahí me quedé 9 años en el laboratorio. Y como no tenía título docente, perdí el cargo. Entonces ahí, de bronca, me fui a Bahía Blanca e hice el profesorado.
me recibí en 2 años y medio, pero la idea mía era trabajar en la universidad, porque yo tengo mi título de profesorado a nivel universitario también. Mi idea era trabajar en la universidad, pero era imposible, porque yo ya estaba grande, viste que es todo por concurso y títulos. Imagínate, recién recibido profesor, ¿en qué puntaje está? Y esa era la idea mía, explicarle a todos que traten de entender lo que estoy explicando. ¿Se acuerdan que siempre yo les decía, si no lo entendés, preguntame, que para eso me pagan? Bueno, ese es mi subconsciente. Porque me daba bronca de muchos profesores que, justamente para no ser redundante en el tema, exponían una cosa y si no lo entendías, porque te decían, andá y consultar libros en esta biblioteca. Y, viste, el libro puede ser muy interesante, pero si vos no me lo explicás bien, yo leo el libro y no lo voy a entender tampoco. Y vos ibas y te podías sentir mal, ¿no? Decir, claro, todo lo entienden y yo no entiendo nada, ¿no? Tu autoestima. Eso es lo bueno de este sistema. Ahora el docente está muy abierto a todas las preguntas ya, comparándolo con el otro. ¿Sí? ¿Y alguna vez, como alumno, le hiciste algún cuestionamiento a algún docente o a alguno de tus compañeros? Cuestionamientos siempre en la adolescencia, viste, que es algo. Cuestionar la vida, todo, viste. Pensamos que el mundo gira porque estamos nosotros. Al docente generalmente en esa época uno le tenía un poco de miedo. Más que respeto, miedo. ¿No? Imagínense que ingresaba el profesor al aula y todos nos parábamos al lado de la clase. El docente se sentaba, todos se sentaban. Para que se den una idea de la distancia, yo tenía una profesora de inglés que cuando ingresaba al salón se sentaba, empezaba con la clase y prendía un cigarrillo. ¿Adentro? Se podía fumar adentro del aula. Miren ustedes la distancia que estamos hablando. Imagínense ahora, si yo entro y prendo un cigarrillo. Hola, director. Bueno, que no hay director, ¿no? No. Voy a venir porque decían que... bueno, esa era una de las cosas. Era más miedo que otra cosa. O sea, el docente antes, a ver, para que sea práctico, salías mal en un examen, ¿sí? Tenías un recuperatorio, no lo podías recuperar todo, perdías la materia. No había vuelta. O sea, no es ahora como ustedes hablan de repechaje, que voy a esto, que compenso por partes. No. Y la materia se rendía completa. Es decir, la primera hoja hasta la última, el programa de la mesa de examen era el programa que tenías en la carpeta de la materia y te tomaban de la primera unidad a la última. Y de eso nadie se salva. Entonces, wow, llevarse una materia era complicado. ¿Sí? Y con 3 materias que te llevabas, repetías. Y no era como ahora en febrero mesa y eso no. Era muy bien dicho, que matemática a marzo. ¿Por qué? Porque las mesas eran en marzo. Y si no rendías bien, perdías el año. ¿Qué quiere decir perder el año? Si estoy en cuarto y rindo mal, qué sé yo, repito y vuelvo a cuarto. Entonces, imagínense ustedes la tensión hablo en la parte emocional que tenés con la exigencia, ¿no? Porque no era, permítame la expresión, joder. Yo la llevaba. Eso sí, no había reclamo. No venía papá, mamá, el tío, boquete, porque el profesor, No había reclamo. No había reclamo por el hecho de que eran las normas de esa forma. O sea, en pocas palabras, el alumno estudiaba, el profesor enseñaba. Yo creo que en esa parte del profesor enseñaba está un poco el déficit. ¿Enseñaba? Sí, pero la parte pedagógica me gusta más la de ahora, donde el profesor es
mucho más abierto, más empatía, ¿no? Ustedes lo notan, los profesores, ¿no? Tienen más llegado a ustedes, al margen, hablamos siempre en general, siempre va a haber un profesor que no te cae bien, bueno, pero no importa, pero vieron que el profesor es más flexible, si vos tenés un problema podés hablar con él, no les voy a contar el sistema educativo, ustedes lo saben, pero hoy tenés una comunicación más cerca. Es más, es común ver a un profesor que cree, hola profe, y lo abrazás. Antes eso, no. ¿Se entiende? La distancia muy asimétrica. Cuando- Y si entraba, perdóname, si entraba la directora al salón. Y la directora, otra de las cosas que por ahí le sirve, el director tenía mucho más vínculo con el sistema que ahora. El director entraba a todas las aulas todos los días. Se paraba en una esquina, nosotros de pie, por supuesto, se acuerdan que les conté que nos teníamos que poner de pie, siéntense, nos sentábamos todos, y la directora veía la clase de cada profesor, pero eso era, no te asombraba, era común. En una semana, una vez la visita a la directora la tenés. Aún cuando te tenías que exponer o por ahí tenías que dar oral, un examen o algo, y estaba la directora, también te observaba a vos. Es decir, en el sistema, todo el mundo estudiando, los docentes trabajando, y la exigencia pedagógica en cuanto a la parte de planificación y todo eso, ahí lo desconozco porque yo estaba sentado con ustedes en el pupitre. Pero supongo que los controles debían ser bastante exhaustivos. Diferencias con eso son más o menos esas distancias, para repasarlas. El profesor muy arriba, muy centrada la educación en el profesor. La parte pedagógica, me parece que hoy ustedes están con ventaja. Tienen docentes que les van a explicar, que los van a guiar, que los van a ayudar. Eso, el distanciamiento es muy asimétrico. Antes el profesor terminaba la hora, se iba y no molestes más, no le pregunté más nada. Nos vemos. Hoy se encuentra con la profe y le dice, profe, tengo que estudiar esto que no lo entendí. La profe por ahí en el pasillo agarra y dice, a ver, ¿qué no entendiste? Bueno, eso no existía antes. Esa era la distancia. Y el respeto, bueno, sí, 100% diferencia. Cuando cursabas como alumno, ¿cuáles eran los horarios de ingreso y egreso? Y por ejemplo, ¿se izaba la bandera o se cantaba el himno? Igual que ahora, los horarios, lo que pasa es que antes no había doble turno como tenemos ahora, ¿sí? Se hacía de mañana. Cuando se izaba la bandera, se izaba igual que ahora, lo único que nadie perdía el tiempo diciendo, sácate la gorra, estás comiendo chicle. No, eso no existía. Nadie tenía gorra ni estás comiendo chicle. Es más, la parte ceremonial, yo les comento algo. Los directivos que pasaron por esta escuela, como yo los tuve de directores y después como trabajando acá los tuve como mis directivos, como profesor hasta que me recibí, la capacidad de conocimiento era muy alta. Yo tenía directoras que en un acto preparaban, no sé, vamos a hablar de la muerte de San Martín, y daba una charla en el acto, hablaba de San Martín, donde vos te quedabas escuchándola. ¿Qué quiere decir eso? Era cautivante el conocimiento. Sabía de matemáticas, sabía de las ciencias de la escuela. Y la formalidad era brillante. O sea, un respeto hacia sus docentes y hacia sus alumnos que nadie lo podía quejarse de algo. ¿Me entendés? Y, por ejemplo, cuando empezó la dictadura, ¿cambiaron los actos escolares? No, cuando la dictadura... Claro, antes, con respecto a cuando empezó, si se modificó algún acto o si no se celebraba algún acto. No, los actos, bueno, ahora tenemos nuevos actos, ¿viste? Antes esos no existían. Pero los actos eran, lo que sí se notaba eran mucho más ceremoniales que ahora. Por ejemplo,
Si el 9 de julio te caía un sábado, el acto era así. No, lo hacemos el martes, el jueves. No, se festejaba el día. Y tenías que venir el sábado a la mañana y tenías que venir el sábado a la mañana. Los feriados no se trasladaban como ahora. Y caía el 9, pero lo pasamos al lunes. Y más ceremoniosos en el sentido de se le daba mucha más importancia que ahora. O sea, vieron que a veces acá pasa algún acto que decimos el 25 de mayo, eso y yo, sin preguntarles qué pasó el 25 de mayo. Pero era mucho más ceremonioso el hecho de que se presentaba, se hacían más imponente, venía mucho más la familia de los actos. Me acuerdo mis padres cuando hacían un acto el 25 de mayo, todo eso era muy ceremonioso y era muy lindo. Y les digo algo que por ahí, si les molesta no me interesa. Cuando tenemos que pasar a la bandera, ¿vos sabés qué orgullo? Nos sentíamos tan bien. Usted Candino va a estar en la bandera. Ah. Y mi familia chocha. O sea, yo no viví eso de estar en el patio, pasen chicos, esa es la bandera, pasa. No. Eso en esa época era una falta de respeto. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Pero era un orgullo estar en la bandera argentina. Pero bueno, tal vez los símbolos nos hacían mucho más identidad y le daban mucho más importancia que ahora, ¿no? Viste que a veces estamos más con la bandera en un mundial que para una fiesta patria. En eso hemos cambiado mucho. ¿Fuiste abanderado alguna vez? Sí, fui abanderado. Era abanderado y perdí la bandera en cuarto año. No sé si alguna vez te contó Valeria ahí que estaban buscando las amonestaciones históricas y apareció José Zaragoza, apareció. Sí, en esa época, por tirar un papelito y alguna macana que hice en el salón, me pusieron 5 amonestaciones y al tener 5 amonestaciones no pude ser nunca más. Y era así. Pero bueno, en ese momento, no quiero mentir, en ese momento estaba de escolta. Y bueno, era así, sí, con amonestaciones o ausentismo, con faltas. O sea, generalmente se elegía al abanderado a alguien que sea ejemplo para los demás. ¿Se entienden? Vieron que ahora se busca mucho el mejor compañero, la bandera bonaerense. No, antes era el mejor promedio. Y les aclaro una cosa, no se redondeaba la nota. Vos aprobabas un examen con 7, volviendo a la pregunta esa, si te sacabas 6.50 por valor de cada pregunta, eran 6.50 en el boletín. Por 50 centésimos me voy a llevar matemática. Digo matemática porque a mí era la que menos no me gustaba. Sí. Por 50 centésimos. O sea, no se ponderaba ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia el costado. Si la suma daba 6.50, 6.50. Y si bien vos te egresaste, digamos, no en democracia, todavía era dictadura, Claro. ¿Observaste alguna diferencia en la educación cuando regresaste a la institución con respecto a la dictadura? Sí, mucha. Al principio sacando cosas del sistema, volvemos al tema amonestaciones, el tema de las faltas, el tema del trato. Por eso vamos a sumar también las cosas positivas, por eso remarco yo lo de docentes ahora. Me parece que el docente ahora es muy afable con ustedes, ¿sí? Siempre hablamos en general, no hablamos de excepciones, pero veo que siempre mis compañeros yo he visto muy cerca de ustedes, ¿no? Vieron que siempre uno
Antes no existía, chicos. Yo estaba en el salón, hoy tengo un examen. No sé si alguna vez le tocó a ustedes conmigo, pero profe, quiero hablar con usted. Sí, mire, tuve un problema. Se me murió el loro anoche, no pude estudiar. Bueno, yo siempre les decía lo mismo. Yo creo lo que vos me decís. Se murió el loro, estuviste mal. Bueno, la próxima te tomo. Ahora, si me mentís, cambiaron los reglas. Siempre la verdad. Siempre. Es la única manera de mantener la confianza entre nosotros. Porque si yo me equivoco, yo lo reconozco. Me equivoqué, mirá, disculpa. Si vos no pudiste estudiar, bueno, no inventes nada. No, mira, no puedo estudiar. Bueno, listo. Eso antes no existía. ¿Sabés qué te ponían? 0, no, 1. Esas son las distancias. Esas son las distancias. Pero vos sí que eso tiene más bien que ver con la época y no con la dictadura. O sea, la dictadura acá... Lo que pasa es que la política educativa está relacionada justamente con la política. Entonces en el sistema, no se olviden de algo, chicos, y piensen esto que les voy a decir. Nuestra educación fue la mejor de Latinoamérica. Hoy nos probamos las pruebas PISA. Es más, nos expulsaron de las pruebas PISA por truchar notas. Vieron que se hacían unas pruebas de conocimiento, donde vos respondías preguntas a ver qué conocimientos generales tenías para evaluar cómo está la educación. O sea, yo creo que vivimos dos extremos. El de tanto exigencia que dio sus resultados y el de tan poca existencia que está dando sus resultados. Por ahí hay que buscar un equilibrio entre los dos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si no te exigís, no rendís. Ahora, tampoco una forma tan inflexible, porque acá somos todos seres humanos, ¿no? La carrera esta, el que es profesor, el que le gusta esto, tiene que tener algo de humanismo, es humanístico, es relación entre las personas. Bueno, si eso se pierde, o sea, esto es como cualquier profesión. Si a uno le da lo mismo que en su año se vayan 3, 4, 5 exámenes, y bueno, que se vayan, ya la esencia de la educación se pierde. Está bien que se vaya. A mí se me han ido 4 o 5 pibes, pero porque no me hacían nada. Y les di las posibilidades, entonces ahí yo estoy tranquilo. Ahora, si se va y no me interesa ni nada, eso es lo que se pierde de esencia de humanística. Antes ese humanístico no estaba, era muy rígido. 6.50 te sacaste. Y me voy a llevar, no tengo una oportunidad por 50 centésimos. No. Hoy nos fuimos al otro extremo. Entonces, ¿lo otro era bueno? No, es discutible. Esto es bueno y es discutible. Por lo menos discutible. Y vos, cuando eras joven, ibas a... Soy joven. Cuando eras alumno, Sí. mencionaste anteriormente que no se hablaba sobre política en la escuela, pero en las casas de tus amigos o la tuya, ¿se recibía información sobre lo que estaba pasando en el país? O sea, ¿cómo llegaba la información acá a Monte? Bien, la información generalmente llegaba de pocas formas. Se hablaba mucho de la historia de la política. O sea, en Montermoso siempre hubo más que nada familias radicales, familias peronistas. Entonces, uno lo que escuchaba como adolescente eran las conversaciones históricas de esa familia. Que tal vez es distinto ahora. Antes, no se olviden que yo terminé en el 80 y la democracia comenzó con Raúl Alfonsín como presidente en el 83. O sea, yo estuve antes de la democracia. En esa época donde vos me preguntás, era más escuchar a la familia, las historias. El que era radical te hablaba de Irigoyen, el que era peronista te hablaba de Perón o de Perón, y siempre estaban las posiciones que vos escuchabas, más o menos como comparamos la educación de antes con la de ahora, las posiciones encontradas, pero uno tenía una leve idea global de lo que pasaba. Con respecto a lo que a nivel del proceso militar,
vuelvo a repetir lo mismo, Montehermoso, si bien es un paraíso, también tenemos una ventaja, estábamos un poco alejados de ellos. Y lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido, no es que no nos importaba, sino que era, Montehermoso era trabajar, subsistir, venir a la escuela, estudiar y pensar qué hacer en el futuro. O sea, había otra visión. Tal vez porque no tuvimos los problemas que tuvo otra gente, ¿no? Pero nosotros no vivimos los problemas de los militares, ni los montoneros colocando bombas en las escuelas. Acá no pasó. ¿Y participaste alguna vez de alguna manera como en forma de resistencia o protesta, aunque fuera pequeña? Protestas en las escuelas en el año hasta que yo me recibí no tuvimos. En realidad el sistema funcionaba así, era rígido y prácticamente no... ¿Saben qué pasa? Era época donde había trabajo, había que trabajar por supuesto, pero había posibilidad de trabajo, había el hecho de que las cooperadoras podían mantener la escuela sin que le faltara cosas. Siempre faltó a la escuela cosas, pero tal vez ahora se nota un poco más, un poco menos. Pero antes la familia estaba muy involucrada en la escuela. Yo lo que noto, otra de las diferencias, antes para formar una cooperadora era poner el día y la hora y ya está. Y todos trabajaban para esa cooperadora, esa escuela. Hoy vieron que cuesta ser una cooperadora, ¿no? ¿No, Planes? Y les aclaro, no es excusa como dicen antes, pero yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo. Siempre hubo que trabajar y siempre hubo poco tiempo que trabajar. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir lo mismo, la escuela como pertenencia, no como asilo. Mis padres estaban orgullosos de verme con camisa y corbata, venir a la escuela y pasar de año. Y yo sabía que mi padre hacía muchos sacrificios para que yo pudiera venir a la escuela. Porque mi papá se levantaba a las 5:30 de la mañana a trabajar. Y yo tomaba esa responsabilidad. Y si no, me lo refrescaba mi mamá. Tu papá está haciendo muchos sacrificios, pero yo soy de la época donde los padres miraban, me entregaban el boletín y iba a mi casa y se lo entregaba a mi mamá y a mi papá el boletín. Entonces nos sentábamos y miramos, ¿qué pasó acá, Hugo? ¿Qué pasó? No, lo que pasa... Bueno, vamos a tener que levantar esta nota. Los fines de semana yo jugaba al fútbol, no hay más fútbol. Pero no hay más fútbol. Esos eran los castigos. Y no había más fútbol. Hoy me pregunto, ¿cuántos padres miran las notas de sus hijos? Pregunto, no, ni me contesten. ¿Ven que el sentido de pertenencia es importante? Cuando vos tenés este lugar, ¿saben qué pasa, chicos? Yo lo digo ya, bueno, como dijo ella de grande. La escuela no es para maltratarlos ni que ustedes tengan que estar, que el estudio, qué sé yo. Pasen al otro lado y mírenlo. Qué bueno que me están tirando data de conocimiento para que yo después me pueda defender en la vida. Yo cuando terminaba las clases de sexto le decía, chicos, miren que salen de acá, le entregan la medallita, aplausos, qué sé yo. La vida es una picadora de carne después, ¿eh? Todos tienen el mismo cartoncito, pero por ahí para el mismo trabajo, si hay uno solo, no todos van a agarrarlo. Va a agarrar lo que mejor escriba, que no tenga falta de ortografía, que mejor se exprese, que me sepa. Eso es competencia. A veces yo veo que los chicos eligen carreras porque que a mí me asombra, ¿no? Yo voy a hacer, qué sé yo, farmacéutico porque se gana mucha guita. No, vos sos farmacéutico porque te gusta. La vida no es todo plata. La vida es sentirse bien con uno mismo y tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, porque no hay nadie perfecto, lo mejor que se pueda. Y esto es lo mismo.
No mirar al docente por ahí porque da historia y me aburre la historia que yo. Trata de encontrarle la vuelta a la historia que te va a servir el día de mañana, porque vas a estar charlando en una mesa con alguien que piensa y va a hablar de historia. Y cuando vos empezás a hablar el 25 de mayo y te quedaste cortada nada más que con 2 cositas, el otro habla y habla, hasta por ahí te da un poco de vergüenza. Y si no sé un carajo. Y pasaste muchos años en la escuela. ¿Qué hiciste? Porque alguna vez un acto de 25 de mayo te debe haber escuchado qué pasó. Ustedes me van a decir, pero estás diciendo un extremo. No, lo digo en serio. Yo en esto me divertía cuando les digo, bueno, cuéntenme del 25 de mayo. 2 renglones. Del 25 de mayo. 2 renglones. Cuéntenme charlando, ¿eh? A ver, no estábamos hablando del aniversario de Estados Unidos. Y vos decís, no me interesa, sí, vamos. Hey, ¿cómo no te va a interesar lo tuyo? Mañana querés hablar de política, tenés que saber la historia argentina, aunque sea un conocimiento general. Mañana hay un problema de salud, de una enfermedad, algo de biología tenés que saber qué está pasando. Mañana te dicen, tenés que, no sé, comprar madera, tengo tantos metros cuadrados, tenés que saber cómo, matemáticamente cuántos metros cuadrados son, cómo se saca el metro cuadrado. ¡Ey! No es que todo no me gusta. Hay cosas que uno tiene que estar preparado. Por eso ustedes lo van a ver que en estos escenarios futuros cada vez falta más perfeccionamiento, mano de obra. Torneros, técnicos electricistas, en construcción, cada vez falta más mano de obra, en mecánica. Eso que se va perdiendo era lo que daba el movimiento a la sociedad. Y vos veías un chapista, y si bien no era profesor de matemática, pero cortaba una chapa, tomaba las medidas, sabía cómo usar la escuadra, la regla, calcular y poner. Sí. Por último, como para ir cerrando. Por último, si me echás porque ya tarde. No. Con el tiempo, ¿cómo fuiste reflexionando sobre esa etapa que pasaste y cómo es el impacto en tu vida actualmente? Yo siempre que me acuerdo de la escuela, siempre tengo los buenos recuerdos. Los buenos compañeros, los buenos docentes, las buenas directoras. Con lo otro no me quedo. Y trato de que ese recuerdo quede siempre cuando paso por la puerta de la escuela, siempre queda y siempre está. O sea, paso y me viene todo. O sea, yo ingresé hace mucho tiempo y no venía a la escuela. Entonces les agradezco a la profesora que me invitó y a ustedes que me escucharon. Entrar a la escuela es como entrar en mi casa. A mí me preguntó hoy mi señora mañana, me dice, ¿vas a la escuela? Digo, no voy a la escuela, vuelvo, que no es lo mismo. Entonces, de alguna manera, ¿vieron la pertenencia a lo que hace? A ver, en todos los lugares y en todos los momentos uno pasa buenos momentos y malos momentos, ¿verdad? En todas las cosas de la vida, puede ser en tu trabajo, en tu casa. Trabajar en la escuela no es todo color de rosa. Color de rosa nosotros lo decimos como frase de que no es todo lindo, todo maravilloso. Acá hubo problemas, hay problemas y habrá problemas, lo cual uno se hizo para saber. Pero al margen de eso, uno, si está en el lugar, está con mucha gente que colabora, que lo hace sentir bien, porque tal vez no seas amigo, pero buen compañero de trabajo, bueno, eso uno lo lleva siempre en el recuerdo. Los chicos, yo todavía me sigo asombrando, me siguen yendo a visitar a mi casa alumnos que ya me van a visitar y no es que vengan a visitarme por chupamedia, porque yo ya no los tengo más de alumnos, sin embargo vienen, me vinieron a decir que a fin de año voy a entregar medalla. Y yo, bueno, esas cosas son las que uno recoge de eso. Es como si fuera mi casa, no lo es, porque uno a veces cuando quiere una cosa le parece que es de su propiedad. No, la escuela es de todo, no es mía, pero me siento parte. Como que es una parte de mi historia. Entonces, bueno,
Yo vengo de familia relacionada todo con la educación. Mi señora es docente, mi mamá fundó 4 escuelas como presidenta del Consejo Escolar, acá en Montermoso. Siempre tuve un vínculo, y eso sí, yo no lo elegí. La vida tiene esas cosas maravillosas. Vos no elegís, te llega. Yo nunca me imaginé una charla con ustedes. Y hoy estoy con esta charla aburridísima con ustedes. Pero, en serio, nunca pensé que iba a estar en una escuela, que iba a estar enseñando. Vuelvo a repetirlo, entré porque quise explicarle a mis alumnos lo que tienen que aprender, que nadie se quede con dudas. Esa fue mi motivación. Porque a mí me daba bronca cuando no entendía. Me hacía sentir mal. ¿Entendiste lo que dijo? Sí, yo no entiendo, tendré un problema. Mi autoestima bajaba. Bueno, es feo tener la autoestima baja, porque todos somos iguales. No hay más inteligentes, depende cómo uses la inteligencia. Yo quiero saber cuándo fue que te enteraste de lo que pasaba, porque acá no te pasaba nada respecto a los militares y todo lo que hacían, y tampoco había mucha comunicación, no podías hablar con una persona o ver en las redes sociales lo que estaba pasando. ¿Cuándo, en qué año vos te enteraste de lo que estaba pasando? Yo empecé realmente a informarme de cómo estaba el país, o sea, de toda la historia que cuentan unos y otros del país a partir de la democracia, con la llegada de Alfonsín. Ahí empecé a escuchar derechos humanos, ahí empecé a escuchar lo que fue el proceso militar. Yo, chicos, vengo de Malvinas, yo soy clase Malvinas. No estuve en las Malvinas, pero estuve en el sur. O sea, yo vi la muerte. Y yo me fui de acá como soldado, donde salimos de Bahía Blanca y todo el mundo nos aplaudía y éramos los héroes nacionales. Y llegamos a la noche con la luz apagada porque éramos una vergüenza, porque habíamos perdido la guerra. Yo viví eso. Entonces, de alguna manera, como viví todo eso, y al ser soldado, viví lo que son los militares. Chicos, yo bajé de un helicóptero y estuve en custodio de en ese momento el que era presidente de la República Argentina, Galtieri. Estoy en una foto donde él baja con el helicóptero y yo estoy con el fusil custodiándolo en la bajada. Yo, Hugo Carmino. O sea, lo viví. Sé lo que les digo. Sé de compañeros míos que fueron a las islas y no volvieron más. Lo sé, lo viví. Entonces, viví tal vez no la dictadura, pero viví siendo soldado de los militares. Yo no quería ser soldado. Pero en ese momento era un sorteo por número y te tocaba, ibas. Y no me gustó. ¿Por qué? Porque el sistema es autoritario. Y el que no piensa igual hay que eliminarlo, ¿no? Entonces viví esas etapas y a partir de la democracia creo que nos hizo bien muchas cosas, empezar a conocer un poco más, porque uno estaba todo como muy tibio, muy quieto. La información no era era más chusmerío, ¿no? Porque claro, al que hablaba lo perseguían, como esa directora acá que la revisaron todo. Porque según cuentan estaba en la militancia de un partido político, que no era ni radical ni peronista. Y es más, les digo, tenía la calle acá en Faro Recalada, tenía la casa en Faro Recalada y Chaco justo en la esquina, y me acuerdo que fueron y les vaciaron toda la casa, le revolvieron todos los libros. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a que vos leas los libros. Mucha gente que tiene miedo a que ustedes sepan. Mucha gente que tiene miedo a que tengas dudas. Hay gente que le gusta que pienses igual que ellos. Y eso es peligroso. Entonces, tomé conciencia a partir de la democracia realmente. Tal vez por inmadurez, cuando uno es adolescente tampoco esas cosas, ¿viste? Fíjate cómo cambia la vida de que
estábamos en guerra y se jugaban los partidos de fútbol. ¿Entienden lo que digo? Si no lo entienden, mejor. Se jugaba el fútbol en mi país. O sea, dieron la vida, mucha gente perdió la vida, mucha gente, muchas familias quedaron heridas y se jugaba el fútbol. Y después volvimos de noche con la luz apagada, porque no había nadie aplaudiendo, ¿Viste? Esto es como la selección, ¿viste? Cuando ganan salen todos a festejar, cuando pierden hay que echarlos a todos, ¿no? Medio populista el concepto, pero así. Entonces, bueno, esa fue mi madurez en la democracia, de entender cómo funcionaba y qué pasó en mi país. No soy un experto, pero creo que haber escuchado, leído todo, así puedo sacar mis conclusiones. Conocer las dos voces me deja reflexionar, ¿viste? Escuchar siempre a uno que te dice lo mismo, es como que te quedas con eso, que es la verdad, ¿no? Así que estamos en busca de la verdad. Bueno, gracias. Bueno, me alegro de verlos. Madrugar. Me hicieron